Para mí, viniendo de Cuba, siendo cubano, esto me causa un gran impacto, me causa una gran satisfacción, porque esto no lo tenemos en Cuba. Acá te venden los macarrones. Miren cómo hay, de todo tipo. Y acá vamos adentrándonos a la espectacular Fashion Street, una ciudad completa de Lego aquí, alrededor de la camioneta Mercedes que están rifando. Miren aquí las carnes de Leitense, carnes con papa a 6.000 forintos. Este mercado de la Plaza Boros Martí ha sido reconocido varias veces por Europa Best Destination como Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien en este día. Bueno, nos encontramos en la Deafferenter, el mismo centro de la ciudad de Budapest, y vamos a estar recorriendo esta zona porque estamos en Navidad y aprovecho para decirles feliz Navidad a todos los que nos ven en este canal y a todos los que observan nuestros videos. Y vamos a estar recorriendo la Fashion Street, una calle emblemática de la ciudad, hasta salir a la Boros Martí, que es una plaza muy conocida, muy céntrica de acá de Budapest, en la cual hay un mercado navideño muy popular, muy bonito, muy espectacular, que no nos podemos perder. Es lo que vamos a hacer en este video, así que esta aventura va a estar súper, pero súper interesante. Te invito a que le des like, te vayas suscribiendo al canal, compartas el video con los demás y comencemos con esta aventura ya. Y aquí mismo, en la misma Deafferenter, tenemos algunos puesticos de comida que vamos a ir encontrando. Y aquí un puestico de comida donde venden unos langosh, esta comida típica. Y por ahí arriba pueden ver algunos de los precios. Y miren lo que hay aquí en la Deafferenter. A ver si encuentro un lugarcito donde enseñárselo. Miren lo que hay aquí. Una pista de patinaje, señores. Miren qué bonito. Miren qué decoración más bella. Con las luces navideñas. Hay música también. Y aquí están las personas patinando. Algo muy bonito. Un lugar bello para usted venir con su familia. Después de salir del trabajo en estas tardes frías, noches frías de invierno. Y sobre todo en este tiempo de Navidad. Y aquí está la gente disfrutando, aprendiendo a patinar. Vamos a ver si averiguamos los precios de cómo está patinar, cómo sale patinar aquí en este mercado. Acá en la Deafferenter, mismo centro de la ciudad. Vamos a ver en cuánto sale. Patinaje nunca lo he hecho, es algo que tengo que hacer. Un día tengo que venir con mi esposa acá y probar esto del patinaje sobre hielo. Bueno, ya averigué los precios. Aquí en esta gaceta, ahí están los precios ubicados. Miren la fila que hay para entrar, para el alquiler de los skate rental, que es lo que te cobran por entrar. Según lo que entendí, son 7 euros. 7 euros te cobran por entrar, aunque creo que te cobran 7 euros por usar la facilidad, es decir, la pista de patinaje, y 7 euros más por rentar el esquí, ¿cómo se llama? Los zapatos de patinaje, desconozco bien el nombre. Así que 14 euros, si no me equivoco, si no entendí mal, sale un poco costosito, pero realmente vale la pena. Wow, tremendo ambiente festivo, tremendo ambiente navideño. Para mí, viniendo de Cuba, siendo cubano, esto
me causa un gran impacto, me causa una gran satisfacción, porque esto no lo tenemos en Cuba. Por supuesto, una pista de patinaje no se puede tener en Cuba, ni artificial. La podemos tener, ya que es algo que no manejan esta tecnología en Cuba y es costosa. Pero esta celebración navideña, porque quizás muchos no lo saben, pero en Cuba no se celebra la Navidad, y tener esta celebración navideña es algo realmente muy bonito, muy especial, y que a un cubano siempre le va a sorprender mucho, ya que en Cuba nunca se ha celebrado debido a la ideología, a la política, a todas estas cosas practicadas en Cuba por tantos años, y tenerlo acá es algo realmente muy, pero que muy especial. Vamos a seguir recorriendo esta zona, vamos adentrándonos ahora en la Fashion Street para ver qué nos ofrece esta calle icónica hasta llegar a la Plaza Boros Martí. Y bueno, y aquí entrando a lo que es la Fashion Street, que está allá atrás. Miren qué bonito han decorado este edificio que está acá. Muy bello la verdad. Y este que está al frente, que es un hotel de Ritz-Carlton, también algo muy bonito. Y esto está aquí de gente tremendo. Y aquí podemos encontrar algunos puestos de comida, estos puestos decorados de Navidad, muy bonito igual, con el clásico langos igual que te venden. Este es especializado en los langos, y todo esto de aquí para allá, a la Fashion Street, hasta llegar a la Boros Martí, está repleto de personas y repleto de puestos de comida igual. Por acá tenemos otro igual, vendiendo, creo que esto es pan con salchicha, o hot dog, como bien se le conoce. Hay bastante cola, parece que es bastante popular. Miren cómo está esto de personas acá. Esto está abarrotado. Y aquí usted escucha hablar de todas nacionalidades, de todos los idiomas. Mayoría húngaro, pero hay mucho turismo igual. Mira acá el paraíso. Miren cómo están los diferentes tipos de chocolate. Realmente algo muy bonito. Diferentes tipos de chocolate. Y te venden cada pieza a 5.000 forintos. Cada pieza 5.000 forintos. Está realmente bien cara realmente. Por acá te venden el típico kurtos kalash, que es pan enroscado suave. Aquí lo tenemos en 2.900 forintos, más simple, y uno que le echan helado encima. Ya ese está en 3.600 forintos aproximadamente. Y aquí su buena fila para comprarlo. Acá te venden los macarrones. Miren cómo hay de todo tipo, de todos colores, de todos sabores. Los macarrones, lo que no veo el precio de los macarrones, a cómo será. No le veo el precio por ningún lado. Y hay que tener mucho cuidado, porque acá está la trampa de muchos de estos puestos de comida y que venden cosas en estas ferias navideñas, que no te ponen claro el precio. Entonces uno tiene que preguntar bien antes de pedir las cosas cuánto cuesta, para que después no te lleves un susto o una estafa, o que te salga, como decimos en Cuba, un ojo de la cara lo que vas a comprar. Y acá vamos adentrándonos a la espectacular Fashion Street, icónica avenida, calle de tiendas caras del centro de Budapest, que tienen este oso dorado, cual las personas se tiran sus fotos allí. Miren cómo está decorado esto. Miren, lleno de luces, diferentes objetos navideños, todo en luces, los edificios llenos de luces. Miren qué belleza esto. Miren qué cosa más espectacular. Ahí atrás vemos un arbolito de Navidad
wow, algo bello, algo espectacular sin duda. Y miren cómo está esto de personas. Está esto full, al full de personas. Esto aquí emula una caja gigante de regalos, en la cual usted se mete y se puede tirar su foto muy bonita ahí también. Miren qué bonito está. Y estamos llegando por acá. Esto está lleno de personas, así que es imposible evitar a la gente. Miren el arbolito navideño. Qué cosa más bella, señores. ¡Wow! Qué lindo, blanco. Qué cosa más espectacular. Miren esto que les voy a enseñar ahora. Van a flipar, como dicen los españoles, con esto. Aquí usted puede encontrar cómo están rifando esta camioneta Mercedes espectacular. Realmente espectacular. La tienen encerrada aquí adentro y es como una rifa. Usted juega, paga, juega y si le sale ganó. O es lo que tengo entendido. Pero lo que me llama la atención es alrededor de la camioneta. Miren como han puesto un mundo de Lego, algo espectacular realmente. Miren qué bonito está esto. Wow. Miren esto. Es una ciudad de Lego han levantado aquí realmente. Miren estos edificios de Lego, señores. Qué cosa más espectacular. Esto es como si fuera un Empire State. Wow. Increíble, la verdad. Una ciudad completa de Lego aquí, alrededor de la camioneta Mercedes que están rifando. Miren este edificio. Miren el edificio de los Avengers. Ja, ja, ja. Qué tremendo está esto. Y por acá es donde está el frente de la camioneta Mercedes. Miren qué clase de camioneta esta. Una cosa espectacular. Dios mío, el que se gane esto, vaya, realmente le llega la Navidad al que se gane esto. Y aquí siguen los Legos. Miren qué espectacular esto. Qué bonito, la verdad. Sin palabras, la belleza de esto, el nivel de detalle es increíble. Estas son las cosas que tiene esta ciudad de Budapest que te dejan sin palabras. No será la mejor ciudad del mundo, pero sin duda alguna es una ciudad con estilo, con belleza y con autenticidad y detalles espectaculares. Y en Navidad es algo espectacular. Si usted no ha venido a Budapest, en Navidad tiene que venir, no se puede perder. Visitar Budapest en Navidad, se lo recomiendo 100%. Seguimos disfrutando esta Fashion Street hasta llegar a la Boros Martin. Acá en la Fashion Street tenemos esta tienda que es de souvenir, que realmente eso es un mundo de adentro. Eso da para grabar un video completamente de la tienda. Y sin duda alguna, si quiere llevarse un recuerdo bonito de Budapest cuando venga, pase por acá y compre, llévese algún recuerdito, lo más barato que puede encontrar, y realmente es algo que se lo recomiendo, vale muchísimo la pena. Y aquí empezamos a encontrar, ya que nos estamos acercando a la Boros Martin, puestos acá. Miren, este es de chambelonas, de chupetas, miren qué bonito. Está ahí galletas de jengibre, qué bonito. Miren qué belleza de puesto esto. Y acá estamos, llegamos a la Boros Martin, la Plaza Boros Martin de Budapest.
Y esto está lleno de gente y lleno de puestos de ventas navideños. Realmente algo espectacular. Ahora vamos a dar una vuelta por acá para enseñarles qué nos ofrece la Plaza Burros Martí en Navidad. Y como usted puede ver, no solo hay puestos de comida, sino que también hay puestos de muchas cosas artesanales. Y miren estos mismos acá, estos muñequitos, tienen algunas cosas interesantes, cosas únicas que solamente usted puede encontrar en estos puestos, en estas ferias navideñas, de mercados navideños. Miren estos mismos acá, son cosas pulsas, cosas artesanales, costosas, sí, van a ser muchas costosas, pero que únicas, que solo usted puede encontrar en estas ferias navideñas. Mira estas, qué bonitas. Por ejemplo, estas piececitas cuestan 3.000 forintos, es decir, 7,50 €. Para que tengan una idea de los precios, sí, está costoso. Miren estos acá, de cosas de piel, billeteras, carteras, mochilas, todo de piel. Como usted puede ver, los precios no están muy claros, no están al alcance de la mano. Bueno, aquí podemos ver una billetera de piel a 6.500 forintos, esos son como 18 $. Aquellas que están allá, 9.000 forintos, esos son como 23 $. Y así usted puede encontrar, los precios sí van a estar elevados. Acá todos los precios van a estar súper elevados. Aquí estamos justo debajo del gran árbol navideño en el centro de la Burros Martí Square, la Plaza Burros Martí. Esta plaza tiene este nombre por un famoso poeta húngaro llamado Mihály Boros Martí. Y acá estamos disfrutando de la Navidad en Budapest. Y ahora sí nos vamos a acercar a los puestos de comida sabrosos de acá de la ciudad. Bueno, acá hay una cola. Ok, misión abortada, vamos por acá. Por este lado había una línea ahí que no te dejaba pasar. Acá tenemos algunos de los puestos de comida, déjame ver si puedo colar por aquí para grabarles. Acá está, ven qué bonito, qué rico se ve. Y acá llegamos al puesto de las luces. Mira cómo está decorado este puesto. Son pomos que tienen luces navideñas, que tienen luces adentro, pero una cantidad de luces tremenda. Déjame ver si me puedo acercar para enseñarles lo que ofrecen. Miren aquí las carnes de Leidense, carnes con papa a 6.000 forintos. Este de acá que es como salmón a 7.500 forintos. Acá las clásicas salchichas húngaras y con como filetes de costilla también. Eso deben estar como en 9.000 forintos. Aquí prepárense para los precios, porque los precios aquí sí están caros. Un plato de comida aquí te sale en 25 o 30 euros. Y siempre rectifique el precio, siempre pregunte, porque puede que le salga más, porque ellos te cobran por raciones aparte, por raciones diferentes. Aquí estas papitas creo que es a 7.000 forintos, estas otras a 5.000. Ojalá puedan sentir el olor, riquísimo esto, riquísimo que huele. Mira esa carne ahí en salsa, espectacular. Aquella de allá, increíble realmente. Acá te venden su vino caliente o su chocolate caliente, que es tradición en estos mercados navideños. Tomarse su vino caliente o su chocolate caliente. Acá tenemos esta zona, el centro de la plaza, han puesto, la cubren con esta cúpula y le han puesto esta pantalla que cambia para que uno se tire fotos ahí. Y realmente
es algo muy pero muy bonito. Y miren cómo está esto, miren cómo está esto, no da más de gente, realmente sí hay muchísimas, pero muchísimas personas que han puesto estas sillas aquí la gente se sienta a disfrutar de lo que ha comprado y en los diferentes puesticos bellos navideños. Realmente es un mercado hermoso, es un mercado espectacular y con una amplia variedad de ofertas. Y este es uno de los puestos más bonitos, pero más bonitos que uno puede encontrar acá. Igual te venden muchísimas cosas, hot dog, mira ahí su filete de jamón a 4.500 forintos, eso son como $14 aproximadamente. Miren qué bonito está este puesto, realmente es una belleza. Pero miren, algo interesante aquí es que podemos encontrar como el menú del día, que este sí sale más económico, es una salsa húngara con papas y onion en 1.600 forintos. Este es el menú del día, que normalmente ellos no lo dicen por ningún lado, pero usted lo puede pedir, deme el menú del día, y ellos te lo ofrecen y está en 1.600 forintos, un precio mucho más económico que lo que le va a costar un plato normal de comida. Mi recomendación con estos puestos de comida, se ve muy sabroso, huele muy bien, y si usted no tiene problema con su presupuesto, con el dinero, pues compre los platos de comida que le van a salir en 25, 30 euros, dése el placer, dése el gusto. Pero si usted viene ajustado del presupuesto, mi recomendación es que no compre la comida acá, porque le va a salir súper cara, y esta misma comida usted la puede encontrar en otros restaurantes por acá alejado del mercado navideño por la mitad de ese precio, por 12, 13 dólares en vez de por 25, 30 dólares que te le están ofreciendo acá. Así que mi recomendación acá es que se compre un vinito caliente, que se compre un chocolate caliente, un té caliente para matar el frío, porque hace frío. Ahora mismo estamos en 6 grados, pero se siente mucho más el frío y realmente viene muy bien un tecito caliente, un chocolate caliente, algo así, y que te sale más o menos económico, también un poco caro, pero más económico que comprar un plato de comida o otra cosa de alimentos acá, y deje lo que es los alimentos, la comida para un restaurante alejado de estos mercados navideños y le va a salir mucho mejor. Fíjese, usted se encuentra de todo aquí, que esto aquí es como un puesto de herrería, algo así. Miren como tienen estas piezas como de herrería, y sí, acá te las están vendiendo, acá te las venden, las elaboran aquí mismo y te las venden a 16.000 forintos, a 27.000 forintos. Uf, está caro, estamos hablando de 16.000 forintos, son 45 dólares aproximadamente, y 27.000 forintos son como 70 dólares o 75 dólares. Pero bueno, supongo que porque te la hagan aquí y es un trabajo ahí trabajado, ahí mismo el hierro te hacen la forma, supongo que ese es el valor, ¿no? Acá en la parte de atrás de la Plaza Grossmarty, frente al edificio emblemático que dice Banco de China, tenemos también esta decoración muy bonita, y tenemos un trencito que da la vuelta en toda esta zona. Ahora lo vamos a ver, va a pasar por ahí. Y bueno, este mercado navideño acá de la Plaza Grossmarty remonta a sus orígenes
a finales del siglo XX y fue empezándose a conocer en el año 1998, aunque desde mucho antes ya era tradición por estos países de Europa Central tener mercados navideños, pero usted sabe, Hungría pasó muchos años en el comunismo, pasó muchos años en depresión económica, y después que sale del comunismo, después que sale de todo ese sistema político, ya para el año 1998 como tal, empezaron a tener estas festividades navideñas acá, estos mercados navideños acá en la Plaza Boros Martí, y con los años ha ido creciendo, han ido aumentando las ofertas, han ido aumentando las ventas, la popularidad también, y este mercado se ha convertido en uno de los más populares de la ciudad de Budapest. Acá el clásico puesto que te vende cosas de porcelana. Esta porcelana azul, miren qué bonita se ve. Para usarla como collar, como estas cosas, más o menos los precios. Se lo puede ver, estas pulseritas 3.000 forintos, que son 7 euros. En este te ofrecen cosas muy bonitas, muñequitos de Navidad, cosas así muy chulas, muy bonitas. Miren este puestico acá. Wow, qué bonito realmente. Miren esto. Qué belleza. Esto es hecho una combinación de madera con goma. Realmente muy bonito. Y esta tiene los precios acá. Camaleón, 5.815 euros, 13 euros, 15 euros, 19, 20, 18 euros, 20 euros. Este mercado de la Plaza Boros Martí ha sido reconocido varias veces por Europa Best Destination, es una agencia, un sitio web, como de los mejores mercados navideños de Europa en varios años consecutivos. Así que no solamente el mercado de la Basílica de San Esteban, sino este también de la Plaza Boros Martí ha sido reconocido varias veces como uno de los mejores mercados navideños de toda Europa. Y bueno, ya saliendo por esta zona de acá de salida de la plaza, encontramos estos dulces típicos con un relleno así como de mermelada, no sé bien de qué es, pero que se ven realmente espectaculares. A 2.000, 3.000 forintos, en dependencia parece del sabor cada uno de estos dulces. Y acá encontramos más dulces forrados en chocolate, donas espectaculares, pequinini. Wow. Miren esta ropita tradicional húngara que venden para las niñas. Miren qué bonita está. Esta pertenece a este puestico que no puede faltar de las cosas típicas clásicas de Navidad. Miren estos muñequitos rusos, se me olvidó el nombre ahora, ambientados así como de Navidad, y los famosos cascanueces. Miren qué bonitos están. Y bueno, amigos, desde acá, desde el mismo centro de la Boros Martí Square, la Plaza Boros Martí, vamos a dar por terminado este video. ¿Qué les pareció? Cuéntenme su experiencia, si han estado alguna vez en algún mercado navideño de Europa, y qué les pareció su experiencia. ¿Qué les parece este mercado de Boros Martí Square acá en Budapest? Votado muchas veces uno de los mejores del mundo. Espero que esta aventura la hayan disfrutado muchísimo. Si es así, regálame tu like, comparte este video con otras personas también, suscríbete a nuestro canal. Estamos muy contentos por el apoyo que estamos recibiendo de todos ustedes, y esto nos motiva a seguir haciendo videos para nuestro canal y videos que le aporten contenido de calidad para ustedes. Así que espero que les haya gustado mucho esta aventura. Nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere.